Dios les bendiga, Dios les bendiga. Es un verdadero honor poder estar junto a ustedes en esta noche. He estado varios días esperando esta oportunidad y casi me quemaba escuchando a los ministros que me antecedieron, esperando que llegara mi oportunidad y ya acaba de llegar. Yo quisiera que todos ustedes entendieran que yo voy a hablar de lo que es tipos y antitipos. Un tipos es algo que aparece únicamente en el Antiguo Testamento y el antitipo es algo que se cumple en el Nuevo Testamento. Repito, el tipo no puede, no debe aparecer en el Nuevo Testamento. Debe ser siempre en el Antiguo Testamento. Ahora, el antitipo no debe, no puede nadie encontrarlo en el Antiguo Testamento. Debe ser explicado y encontrado en el Nuevo Testamento. Tipos y antitipos. Cuando hablamos de tipos y antitipos, no podemos dejar fuera la figura de un profeta del Antiguo Testamento que lleva por nombre y que, según la historia, escribió un libro. Su nombre, Jonás. Para usted entender lo que explicaba el maestro Rafael Vargas y lo que explicó el maestro Carlos Ferrera. Carlos Ferrera no lo dijo, pero yo lo voy a decir. O sea, no lo dijo como tenía que decirlo, porque él es muy ético cuando está frente a un grupo de estudiantes. El pastor Vargas dijo, el problema es que no sabemos leer. Y Carlos lo explicó en palabras subliminales, palabras, I don't know cómo decirle, pero Carlos dijo lo mismo que dijo Vargas, que no sabemos leer. Yo quisiera que usted vaya conmigo ahora a un libro que se llama Jonás, capítulo 4 de Jonás, y usted se encontrará con algo interesante. Yo quiero leer con usted los versos del 1 al 5 del libro de Jonás. Usted entenderá por qué Rafael Vargas lo acusó a usted que usted sabe leer, pero no lee correctamente la Biblia. Usted entenderá ahora con la ética que el maestro Ferrera explicó que usted sabe leer, pero no lee correctamente la Biblia. Leemos capítulo 4 del libro de Jonás, verso 1. Dice de la siguiente manera: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Repetimos, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Cuando usted lee el primer verso del capítulo 4 del libro de Jonás, usted encuentra a un Jonás molesto, a un Jonás enojado. Entonces usted le pregunta al estudiante, ¿puede decirme por qué razón Jonás está enojado? Y el estudiante le dirá, bueno, porque él esperaba que Dios destruyera la ciudad de Nínive y todos sus habitantes, y tal cosa no sucedió. Entonces usted pasa a la parte B y le dice, pero querido estudiante, ¿qué tiempo había transcurrido entre el momento en que Jonás se molesta, se enoja y en que él dio la palabra? Entonces el estudiante estará con la espada contra la pared porque no sabrá qué responder. ¿Por qué? Porque la respuesta a este texto se encuentra en el verso 5. El verso 5 dice de la siguiente manera: y salió Jonás de la ciudad. Eso es el primer día después de él dar la
palabra que Jehová le dio. El primer día él sale. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. A pesar de que el profeta había dado la palabra, a pesar de que él había hecho exactamente lo que Dios le dijo, él esperaba que Dios destruyera a Nínive, independientemente de lo que algunos grandes estudiantes y teólogos hayan dicho sobre la historia de Jonás, que es un mito, que no es real y todo eso. Yo voy a buscar solamente en ella el tipo y el antitipo. O sea, que no voy a tratar de probar si era real o no era real. Ahora, cuando usted lee el verso 5, entonces es importante que usted regrese al verso 1, porque entre el verso 5 y el verso 1 pasan específicamente 39 días. ¿Qué te estoy tratando de explicar con esto? Que los 5 versos del capítulo 4 no están escritos en un orden cronológico, lo que indica que el primer verso que usted debe de leer es el verso 5, cuando Jonás sale de la ciudad, y el verso 1 que aparece en nuestras versiones de la Biblia no es más que la continuación del verso 5. ¿Por qué? Porque en el verso 5 él sale y en el verso 1 han pasado 39 días. Es decir, que lo que usted lee en el verso 1 debes leerlo en el verso 5, intercambiarlo. Si leemos entonces el verso 5 como el verso 1, decimos entonces, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía. Y entonces usted aumenta 39 días y dice, pero Jonás se apesumbró y en extremo y se enojó. ¿Por qué se enoja ahora? Porque han pasado 39 días, ha llegado el día número 40 y Dios no ha destruido a Nínive. Entonces dice el verso 2, y oró Jehová, ponga atención, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepiente del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, pero quítatela tú, abusador. ¿Por qué quieres que Jehová te la quite? Anda, súbete en una montaña de esa alta y tírate, tiguerazo. Así mismo le dijiste a las personas del barco que te tiraran ellos. ¿Por qué no te tiraste tú? Porque tú sabes que si te suicidas, te iba a perder. Tú eres un tigre, Jonás, pero ante Dios tú no puedes venir con ese tigueraje. Dice entonces en la continuación, porque mejor me es la muerte que la vida. Pues quítatela, ven, suicídate, león. Y Jehová le dijo, hace tú bien en enojarte tanto. Pero Jehová se lo dice en forma de pregunta. La respuesta se encuentra en los versos 6 en adelante. Lo que quiero mostrarte con esto es, para fortalecer lo que decía el maestro Vargas y el maestro Ferrera, que debe de tener cuidado cuando esté frente a una narración. En una narración se encuentran anacronismos, que si tú no pones atención, tú vas a leer lo que dice la Biblia, jamás podrá explicar lo que la Biblia quiere decir, lo que la Biblia quiere enseñar. Y lo más importante de la palabra de Dios no es lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia, ponga atención, lo que la Biblia quiere enseñar. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, tomamos lo que es un tipo y un antitipo de la narración de Jonás. En el capítulo 12 del libro de Mateo, verso 40, el gran Jesús dijo lo siguiente: la señal que recibirán será la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás, hablando de la historia, de la narración de Jonás, 3 días y 3 noches, así estará en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre. Es decir, que
Jesús de Nazaret está tomando y está explicando que la historia, la narración de los 3 días y 3 noches que tuvo Jonás en el vientre del gran pez. Y corrijamos algo aquí para mis estudiantes. Hay muchas personas que han tomado una historia de la antigua Grecia, de los dioses griegos, para explicar que como los griegos creían, mejor dicho, los asirios creían en un Dios que era mitad hombre, mitad pez. Dios hizo que el gran pez vomitara a Jonás en una playa de Nínive. Y cuando los ninivitas observaron a este hombre salir de la boca de un pez gigante, entonces creyeron rápidamente a la palabra que le había dicho. Espera un momento. Si va al capítulo 2 de Jonás, verso 16, es donde el gran pez vomita a Jonás. Pero el capítulo 3, verso 1 dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Lo que te está explicando esto es que así como Jonás se fue a Jope y se montó en el barco para ir a Tarsis, lo que el pez hace que lo devuelve a Jope en tierra. Y la orden viene ahora y le dicen, levántate, capítulo 3, verso 1. Levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y habla el mensaje que yo te voy a dar. Lo que indica esto que Jonás no salió de ningún pez en la gran ciudad de Nínive. Jonás llegó con un mensaje de parte de Dios a Nínive. Repito, capítulo 2, verso 16 de Jonás. Capítulo 3, verso 1 de Jonás. Capítulo 4, verso 5, verso 1, 2, 3 y 4. Esa es la cronología que debe de llevar. Ahora, en el capítulo 12, verso 40 del libro de Génesis, Dios, Jesús, hablando, dice que la señal que recibirán los enemigos de la fe del nuevo, del Mesías, será la señal del profeta Jonás. Así que Jesús está diciendo que Jonás fue un tipo, ponga atención, un tipo de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús fue el antitipo de la narración de la historia de Jonás. La Biblia está llena de tipos y antitipos. Comencemos explicando el primer tipo que aparece en la Biblia. Ese primer tipo es ¿quién? Adán. Adán aparece como un tipo de ¿quién? De Jesús. ¿En qué aspecto puede Adán aparecer como un tipo de Jesús? Bueno, según la historia, Adán es el primer hombre creado. Adán es el primer hombre creado. Y siendo el primer hombre creado, él es la cabeza de la creación. Siendo Adán la cabeza de la creación. Pero antes de yo entrar y explicarle a usted el tipo y antitipo entre Adán y Jesús, quiero que entienda esta definición. La tipología es una clase especial de simbolismo. Un símbolo es una figura que representa algo. Repito, un símbolo es una figura que representa algo. La tipología se podría definir como un símbolo profético de algo que va a suceder, porque toda la tipología es una representación de algo futuro. Repito, toda la tipología es una representación de algo futuro. Más concretamente, una tipología en las escrituras es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o una cosa en el Nuevo Testamento. Ejemplo, la historia o la narración del profeta Jonás es el tipo del antitipo que va a suceder con la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, definamos por separado qué es un tipo. Un tipo, la palabra tipo proviene del latín tipus, T-Y-P-U-S,
Y es un término que hace referencia a una clasificación o diferenciación de diversos aspectos que forma parte de un todo. Representa algo o al ejemplo que caracteriza una cosa. O sea, un tipo representa algo que caracteriza a una cosa. Ahora, ¿qué es un antitipo? Se llama antitipo a la realidad que solamente debe aparecer en el Nuevo Testamento. O sea, un antitipo es nada más y nada menos que la realidad que aparece en el Nuevo Testamento, que se corresponde con el tipo del Antiguo Testamento. El término griego también se traduce como ¿qué? Como figura. El apóstol Pedro usó esa palabra de figura refiriéndose a los tipos y a los antitipos, y también el gran escritor a los hebreos en el capítulo 9, verso 24 del libro de los hebreos, primera carta a Pedro, capítulo 3, verso 21, hablan también de eso. Ahora, antes de entrar a las definiciones, traté de explicarle a ustedes qué significaba ser Adán un tipo y Jesús un antitipo. Bueno, vamos a mirar. Adán fue abierto en su costado, desde donde Dios extrajo una costilla, y de esa costilla Dios formó a una esposa para Adán, y esa esposa se llamó Eva. Si usted consulta el capítulo 2 de Génesis, verso 22 al 25, encontrará esa historia donde Dios está abriendo el costado de Adán para de ahí extraer una costilla y de esa costilla formar a una mujer. Esa mujer se la dio como esposa a Adán, y entonces Adán tiene una mujer que se llama Eva. Así que Eva viene siendo un tipo de la iglesia, de la congregación, de la esquilá, de la iglesia de Jesucristo. Ahora, dentro de ese mismo contexto, vamos entonces a encontrar a Jesús. Jesús fue también llevado a la cruz, y Jesús fue también herido en un costado. Y cuando él es herido en un costado, dice el texto sagrado que y estoy hablando ahora del capítulo 19 del libro de Juan, dice que de su costado brotó agua y sangre. Este es el proceso por el cual las féminas, las mujeres, al momento de dar a luz, antes de traer la vida, ellas botan, expulsan agua y sangre. Y después del agua y la sangre viene la vida. Ahora, Jesús siendo herido en el costado, cuando sale sangre y agua de esa muerte de Jesús, nace lo que es la iglesia de Jesucristo. Adán fue herido en el costado y de su costado nació su esposa. Jesús fue herido en el costado y de su costado nace la iglesia, la esposa de Jesucristo. Y ahora sí me estoy refiriendo al libro de los Efesios, capítulo 5, verso 22 al 32. Pero observemos un poquito más de cerca a Jesús y Adán haciendo la comparación de un tipo con un antitipo. Adán es el tipo y Cristo es el antitipo. Adán fue tentado en el capítulo 3, verso 1 al 8. Adán fue tentado y falló. Mas, sin embargo, el antitipo, Jesús de Nazaret, fue tentado en el capítulo 4, verso 1 al 8 o verso 1 al 11 del libro de Mateo, pero mientras que Adán falla en la tentación, Jesús pasa la prueba con un 100+. Así que Adán es tentado y falla. El antitipo es tentado y pasa la prueba bien. Vamos a observar entonces a los dos tipos, el tipo y el antitipo, en la condición de pecado. Usted cuando está leyendo en el Antiguo Testamento tiene que tener cuidado para saber qué cosa representa, qué narración representa, qué personaje representa un tipo del futuro que iba a venir como Mesías en el Nuevo Testamento. Es necesario. El Antiguo Testamento, específicamente los libros de Levítico
y de Éxodo están repletos de tipo de quién, de Cristo en el Antiguo Testamento, tipos que se iban a cumplir en Cristo. Observemos esto en relación al pecado. Adán fue un tipo de quién. Ponga atención a esto. Adán fue un tipo de Cristo. Por Adán entró el pecado. O sea, Adán es un tipo y por él entra el pecado. Pero Cristo es el antitipo. Y Jesús, como decir, Jesucristo fue quien vino para restaurar la falla de Adán, venciendo al pecado en la cruz. O sea que en relación al pecado, por Adán entra el pecado, el tipo. Ahora, por Cristo viene la destrucción del pecado, que es quien, el antitipo. Observemos los pactos. Moisés fue el tipo como mediador de un pacto, del pacto de la ley. Según el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 15, el libro de Hechos capítulo 3, verso 22 y primera carta a Corintios capítulo 10, verso 2. Moisés fue el mediador del pacto de la ley. Pero entonces encontramos en el antitipo, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, como el mediador de un nuevo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Así que tenemos aquí a Moisés como el tipo y a Jesús como el antitipo. Miremos también la muerte. En Adán todo muere. En primera carta a Corintios, capítulo 15, verso 22. Todos mueren por la falla de Adán. Pero en Cristo todos somos vivificados. Mientras que en Adán todo muere, todo en Cristo, si aceptamos el plan de redención, todo entonces vamos a tener vida eterna. Y esta cita bíblica usted la puede obtener en primera carta a Corintios capítulo 15 verso 22, primera carta de Juan capítulo 5 verso 12 y el libro de Juan capítulo 30 verso 31. Continuemos ahora con lo que es el tipo y el antitipo en el matrimonio. Dios le dio una esposa a Adán, esta fracasó. Génesis capítulo 2 verso 22, Génesis capítulo 3 verso 6. Dios también le dio una esposa a Cristo, la iglesia, la cual no puede fracasar, la cual no va a fracasar, según el libro de los Efesios capítulo 5, verso 22 al 27, Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9. Eva no es más que la tipología de la iglesia. Eva fue un tipo de la iglesia. Los principios. Adán fue en el principio la cabeza de lo terrenal. Adán es la cabeza de lo terrenal. Más sin embargo, Cristo es la cabeza de lo celestial. Mientras que Adán representa lo que es lo terrenal, Cristo representa lo que es lo celestial. Primera carta a Corintios, capítulo 15, verso 46 al 48. Y ya concluyendo, quiero decirle que el arca en la cual solamente 8 personas se salvaron, también la teología la pone como un tipo que de la iglesia. Moisés es un tipo de quién? De Jesús. José es un tipo de quién? De Jesús. Y ponga atención a esta metáfora en relación a José. ¿Por qué? Porque José es un tipo tan especial de Jesús. Observe esto, que José fue el hermano entre quién? Entre 13, una hembra y 12 hermanos. Jesús fue el cabeza de 12. ¿Te ves? José y 11 hermanos y una hembra. Jesús es el cabeza entre quién? Entre 12 discípulos. Un discípulo, oiga bien, un hermano de José llamado Judas, alabado sea el nombre de Jesús, es quien, el autor intelectual de que a José lo metan en una cisterna y lo vendan, ¿sí? Y también un discípulo de Jesús llamado Judas Iscariote es el autor intelectual de que Jesús fuera quien a la cruz del Calvario, fuera que entregado. Vamos a mirar a Josué.
Josué también, que su nombre Yeshua, es también un tipo de ¿quién? De Jesús. Mientras Josué fue el gran conquistador, el que conquistó la tierra prometida, Jesús también es el gran conquistador que viene a conquistar no la tierra prometida, sino los corazones de aquellos que anhelan vivir en la tierra prometida. Cuando miramos la construcción del tabernáculo, también el tabernáculo es un tipo de Jesús, es un tipo de quién, de la columna, es un tipo en los colores, es un tipo en la formación de Jesús. Y por último, el arca que está dentro del tabernáculo es un tipo de Jesús. Pudiéramos encontrar alrededor de unos 59 tipos más de Jesús en el Antiguo Testamento, pero por el caso de tiempo, solamente quise tomar esto para explicarle a usted que debe de tener mucho cuidado cuando está leyendo las Sagradas Escrituras, para que cuando usted encuentre tipos, usted sepa cómo aplicarlo, porque usted tiene que hacer una exégesis para usted hacer una predicación y hacer una enseñanza. Si usted toma un tipo o toma algo del Nuevo Testamento y le da una aplicación como un tipo, usted se va a meter en serio problema, porque ya no es como antes, que cualquier cosa que usted decía del altar, las personas se lo aplaudían. Cualquier cosa que usted decía del altar, todos lo creían. Ahora hay personas que están ahora mismo en esta plataforma, que hay 172 personas, quizás 175, porque hay más de una conectada en un mismo sistema, que pueden estar con un celular observando y mirando y comparando las palabras que yo estoy diciendo para saber si las palabras fueron bien dichas, fueron bien aplicadas, fueron bien definidas. Lo que te indica esto es que tú tienes que ser cuidadoso al momento de preparar tu pieza de enseñanza. Debes ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque detrás del que te va a mirar de una pantalla puede haber un doctor en teología, puede haber un maestro, puede haber un antropólogo, puede haber alguien que tiene mucho más conocimiento que tú. Esto no está diciendo que el conocimiento tuyo no sea malo, no, que debes de tener cuidado. ¿Para qué? Para que tu información caiga en el espíritu de tus receptores y no en la mente o en el corazón. Es en el espíritu que el maestro deposita la palabra. Hay infinidades de tipos que apuntan a Jesús. Hay un tipo que es el cordero que sacrificaban los 14 de Nisan. Jesús era el antitipo del cordero. Hay un tipo que aparece en el capítulo 22 del libro de Génesis. Y es que un carnero que apareció en un zarzal junto con Isaac, ellos representan también el antitipo que es Jesús en la cruz del Calvario. Hay una serpiente de bronce que fue puesta por un tiempo específico en el desierto, que también es la representación del antitipo que es Jesús. Estudiante, discípulo, todo que me escuche, cuando esté leyendo la historia, tenga cuidado, porque las historias no están escritas como usted cree que deben de estar escritas, sino como las escribieron los escritores que las plasmaron. Ya aprendimos en el capítulo 4 de Jonás el cuidado que debemos de tener cuando estamos leyendo una narración, porque es posible que lo que esté de número 1 sea de número 5 o sea de número 4. Muchas bendiciones. Esperamos que usted haya sido edificado en esta hermosa noche con la tremenda exposición en la introducción del pastor Vargas y la gran presentación de mi amigo, de mi hijo, Carlos Ferrera, y yo tratando de ponerle un poquito de cachú a lo que es el sándwich, tipo y antitipo. Shalom.